¿Qué tipo de persona eres? ¿Eres de los introvertidos que se sienten más cómodos estando en espacios como solos o de mayor paz para poder recargar de energía? ¿O eres de las personas que son más extrovertidas, que más bien se sienten muy bien rodeados de personas y constantemente interactuando en entornos incluso hasta más ruidosos o de mayor actividad? Hoy justamente quiero hablar específicamente desde el punto de vista de un introvertido, ese soy yo, y cómo en mi caso me he forzado a estar en ambientes que más que todo están hechos para extrovertidos y cómo eso también me ha traído beneficios. Así que esto va a ser como una carta muy especial para aquellos introvertidos que me estén escuchando en este momento y que de alguna u otra manera todavía no se exponen al mundo y pueden estar de alguna u otra manera perdiendo oportunidades valiosas para sus vidas. Vamos de una vez con el episodio. Hola y gracias por estar en este nuevo episodio. Como ya bien escuchaste al inicio, vamos a hablar de ser introvertido y cómo ser introvertido puede ser una gran ventaja y también cómo podemos hacer algunas cosas que nos expongan a espacios donde normalmente se sentiría más como un extrovertido, pero que si nos obligamos a ello podemos sacar provecho para nuestra vida, para nuestras oportunidades. También quiero hablar un poco de esta combinación de ser introvertido y al mismo tiempo ser tímido, que es donde yo me encuentro. Yo soy esa persona que, siendo introvertido, busca espacios solitarios para poder recargar energía, pero al mismo tiempo soy tímido, bueno, principalmente hace años, que era mucho más tímido, y eso significa que me interesa estar en espacios sociales o interactuar en espacios sociales, pero me da miedo o me da ansiedad el solo pensar en qué voy a decir, cómo lo voy a decir, etcétera. Estas dos características juntas puede ser una combinación un poco complicada y sé que a muchas personas les pasa que necesitan estar en espacios solos para recargar, pero también sienten esta necesidad de estar en espacios compartidos, espacios sociales, para poder conectar con otras personas y conocer otras personas. Entonces, hoy voy a enfocarme justamente en destacar algunos aspectos beneficiosos de ser introvertido, también como a nivel personal yo he ido trabajando la parte de la timidez. Hoy en día cuando yo conozco a alguien por primera vez y le digo que yo soy tímido, realmente se sorprenden porque ven que yo me expongo mucho en redes sociales. Hoy en día hago conferencias, hablo en público, doy charlas, doy capacitaciones. Entonces ya no se ve tan normal que sea tímido. Y es cierto, lo he ido perdiendo bastante con el tiempo, pero ha sido un proceso largo que desde que tengo memoria yo era súper tímido, era un niño que siempre pasaba callado, observando, nunca decía nada. Cuando mis papás, por ejemplo, me dejaban en alguna casa para que me cuidaran porque ellos tenían que irse a algún lugar, normalmente me sentaba en un lugar, me quedaba quieto y no decía nada. Entonces, a quienes me cuidaban o las personas que me cuidaban solían sentirse muy cómodas haciéndolo porque no les daba ningún tipo de trabajo, no era un niño que estaba corriendo por todo lado, haciendo desorden. Yo me quedaba muy quieto y nada más observaba. No. O sea, es como que siempre tuve esa característica de ser muy tranquilo. Hoy en día lo mantengo. Las personas que me conocen saben que soy una persona que suele estar muy sereno. Es muy difícil que me hayan visto enojado. De hecho, no recuerdo la última vez que me haya enojado en los últimos años, no sé, muchísimos años. Entonces, es muy normal esta característica en mí, justamente por el ser introvertido. Y también si le sumamos el hecho de ser tímido, hace que sea de los que hablan poco. Entonces, conforme pasaron los años, yo en la universidad y en el colegio era de los que me sentaba en una esquina, nunca decía nada. Si le tenía que hacer una pregunta, le decía a algún compañero o lo convencía para que él hiciera la pregunta y yo no. En fin, era como siempre al margen, porque realmente yo la manera en cómo me sentía más cómodo era en ambientes controlados. Por eso me sentaba en una esquina para siempre ver todo el aula. Cuando llegaba a la casa era la manera en cómo yo podía sentarme tranquilamente a estudiar, porque en el aula
no solía aprender desde lo que decía el profesor en el aula, sino que yo necesitaba sentarme tranquilamente con el libro. En fin, como que este tema de ser introvertido define mucho la manera de nuestro aprendizaje, que es una característica clave. Los introvertidos solemos como buscar conexiones más profundas, analizar más las cosas, pensar mucho más antes que hablar. Es como algo clave que viene muy como intrínseco en nosotros y es muy bueno porque nos ayuda a tomar decisiones como más, mejor planeadas de alguna manera. Sin embargo, a veces el planear demasiado provoca que no actuemos. Y si a eso le sumamos que uno pueda ser tímido, es decir, que uno sí quiere actuar porque quiere tal vez, no sé, estamos hablando de hablarle a alguien que te gusta y resulta que esa timidez hace que no sabes qué decir y te da ansiedad del qué voy a decir, pero al mismo tiempo no quisieras exponerte mucho a un entorno social donde haya muchas personas y esa persona esté ahí, sino que tal vez buscas de alguna otra manera hablar más en entornos silenciosos, no como una fiesta, que es como más ruido, más descontrol. Todo eso genera en uno digamos que una mezcla de emociones, como introvertido y tímido, que si no sabemos identificarlas y controlarlas, nos puede jugar mal, nos puede jugar, o sea, nos puede hacer sentir muy mal. A mí me pasó muchas veces, no solamente en este tema de que si alguien te gusta, sino que también en momentos en los que yo decía, me hubiese gustado, no sé, conocer a tal persona, o me hubiese gustado participar en X actividad, o bailar, y que al final no lo hice porque me daba pena, me daba miedo, me sentía ansioso por qué debía hacer o qué no debía hacer o cómo tenía que hacerlo, y al final no actuaba. Pero al mismo tiempo eran entornos donde del todo yo no me sentía tan cómodo, o sea, yo quisiera estar más en entornos más tranquilos, pero mi mente me decía que era importante involucrarme. Y sé que esto es una batalla normal de las personas que somos tímidas y que, bueno, siendo también una persona introvertida, nos juega un poco mal. El punto aquí es que es muy importante identificar nuestra forma de ser para sacarle provecho. Por ejemplo, si eres una persona introvertida, entonces ya sabes que se te hace más fácil analizar las cosas. Eso es muy poderoso, por ejemplo, en ventas. Alguien que esté en el proceso de vender productos o servicios, es muy útil el poder ser de las personas que escucha más de lo que habla, porque de esa manera puedes entender mejor la necesidad de tu cliente y a partir de ahí argumentar mejor el diálogo de venta. Igualmente, cuando estés definiendo algún plan estratégico en tu empresa o en el trabajo, ayuda mucho el ser de los que escucha porque cuando estés trabajando en equipo, puedes comprender mejor el punto de vista de todos antes de tomar una decisión. O sea que se convierte en una habilidad de líder. Y el ser líder implica eso, implica escuchar más que hablar. Entonces, eso es algo muy positivo. Tenemos que considerarlo como alguna herramienta muy útil en diferentes situaciones, pero también tenemos que saber en qué punto hay que apagar esa función y ser un poco más espontáneos. Como por ejemplo, cuando alguien te invita a alguna actividad o a algún paseo, nosotros por naturaleza empezaríamos como a analizar, pero ¿a dónde vamos a ir? ¿Y qué llevo? ¿Y será que me da tiempo? Pero es que tengo que hacer esto, se me descontrola mi plan, yo quería estar solo en la casa. Hay memes que ponen justamente esto, o videos donde ponen que están las personas alistándose, pero están como deseando que ojalá llamen y les confirmen que ya no se va a hacer la actividad porque realmente no quisieran salir para no tener que interactuar con otra gente, sino que quieren quedarse en la casa viendo tele. Y eso es muy normal. El punto aquí es que tenemos que ser conscientes de cuántas cosas positivas surgen de ser un poco más espontáneo y de aceptar esas oportunidades y salir y vivir una experiencia que tal vez no te va a hacer sentir tan cómodo porque vas a estar en un espacio social, tal vez con muchas personas, tal vez es una fiesta, tal vez no es una fiesta, tal vez es un espacio más de actividad formal o tal vez era simplemente el ir a algún evento en particular. El punto es que entre más nos expongamos a esos espacios que nos incomodan un poco, más aprendizajes podemos obtener de ese entorno porque nuestra capacidad de ser analíticos y nuestra capacidad de estar siempre buscando crear conexiones profundas va a permitir que en alguna de esas salidas, alguno de esos espacios, terminemos conociendo a alguien
que se convierta en un gran amigo, que se convierta en un gran aliado, en un gran mentor, o incluso que pueda convertirse en tu pareja. El punto aquí es que exponernos a espacios nos va a ayudar mucho a crecer como personas, más allá que estar siempre en espacios que nosotros sintamos el control. Es como que tenemos que a veces soltar o dejar que nuestra personalidad esté en entornos donde siente que no existe la capacidad de controlar para realmente terminar de crecer. Y esto a nivel personal ha sido como un reto constante que desde la universidad empecé a hacerlo. Desde la universidad llegó un punto en el que había asistido a tantas fiestas o actividades donde no me atrevía a, por ejemplo, a hablar con otras personas e incluso muchas veces me inventaba alguna excusa para no salir, que llegó un punto en el que dije, creo que me estoy perdiendo de cosas, creo que realmente va a haber un momento en el que me pueda arrepentir, porque sí tenía como la curiosidad de tal vez ver qué podía aprender, y llegó un punto en el que dije, bueno, voy a empezar a obligarme a que cuando me inviten a algo, aunque yo diga como que no tengo tiempo o no sé si realmente lo voy a sacar provecho de esa salida o, o realmente no sé, como que no conecto mucho con algunas de las personas que van a ir, aún así, obligarme a salir solo con la intención de ver qué puedo aprender. Y lo más interesante de esto es que en la mayoría de las ocasiones termino conociendo a alguien que me da una perspectiva sobre algún tema que no había pensado antes y eso me hace crecer. O conozco algún lugar que me llama mucho la atención, que tal vez no es el momento en el que quisiera visitarlo, pero que luego quisiera volver en un momento de mayor control de mi parte, como ir solo o ir a caminar. En fin, como que cada una de esas experiencias siempre me ha traído un aprendizaje útil, pero me trajo un aprendizaje útil porque de antemano yo iba con la intención de aprender. Y aquí, con este pequeño análisis, quiero aprovechar para entrar en materia sobre algunos aspectos que recomiendo a todas esas personas introvertidas que quieren exponerse un poco más en espacios sociales y que eso les va a poder traer grandes oportunidades. Lo primero es tener muy claro que efectivamente entre más uno se exponga a espacios sociales, más oportunidades van a aparecer para tu vida. Eso es inevitable. Y ojalá que puedas ir teniendo amistades que te obliguen a estar en esos espacios y que te presenten otras personas. Hoy en día yo he tenido la fortuna de conocer durante mi vida a personas muy extrovertidas que conocen a todo mundo, que les encanta estar en entornos sociales y yo lo que he hecho es estar más cerca de esas personas porque normalmente termino conociendo a, a un montón de tipo de personalidades, introvertidas y extrovertidas, que, que las conozco gracias a este enlace, gracias a esta persona que termina siendo mi enlace. Muy diferente a que yo lo intentara por mi cuenta, que probablemente me costaría muchísimo más, dado que también está ese factor de timidez, de no saber qué decir o cómo entablar una conversación. Entonces, bueno, obviamente el hecho de estar expuesto a personas más extrovertidas, poco a poco te va enseñando habilidades para poder, en situaciones en donde no esté esa persona, que uno pueda tomar acción y presentarse ante otros y hablar de primero en una conversación y crear conexiones. Entonces, definitivamente, entre más te relaciones con las personas, entre más personas conozcas, más oportunidades. Eso es una ley de vida que es muy importante tener presente, especialmente si hoy en día estás en una posición donde tienes grandes sueños que quieres cumplir y tal vez estás encerrado intentando lograrlo por tu cuenta y no te das cuenta que la manera de llegar más rápido es que salgas allá afuera, te expongas a otras personas y también expreses esos sueños que tienen porque te pueden guiar hacia la manera de lograrlo de manera más ágil y rápida. Y bueno, otro punto importante es que entre más empecemos a salir a espacios sociales, también eso nos expone a ideas distintas. Vamos a conocer personas con perspectivas distintas a las nuestras. Eso nos hace, de cierta manera, corroborar qué tan claros tenemos algunas ideas o cuánto sabemos de algún tema y cuántas cosas no sabemos y que en ese momento podemos empezar a explorar. Obviamente también algo clave es que nos hacemos un poco más líderes de nuestra vida. Cada vez vamos desarrollando ese músculo de liderazgo,
de no solo hacer lo que nosotros queremos. Hay muchos que dicen, no, pero es que la verdad yo prefiero estar solo, así que voy a estar solo y ya. Pero bueno, eso quiere decir que siempre estás eligiendo un estilo de vida que es el que a ti te gusta. Y el problema de estar siempre en donde nosotros nos gusta, que es la zona de confort, es que cuesta mucho que crezcamos y es muy difícil para nosotros saber lo que no hemos crecido. Es como que no sabes todo lo que te falta por crecer, porque si lo conocieras sería más fácil empezar a aprender, pero como no lo sabes, te encierras en esa burbuja de tu vida creyendo que ya llegaste tal vez a un punto de desarrollo personal en donde te sientes muy bien y que tal vez es lo que necesitas para el resto de lo que te queda de vida. Pero en realidad todos necesitamos estar aprendiendo constantemente y es ahí donde se vuelve muy importante exponerte a más espacios con más personas donde hay nuevas ideas. Y bueno, algo muy importante es que en algún momento esas personas con las que vayas conociendo, no solo hablando ya a nivel de emprendimiento, no solo van a ser como buenas amistades, sino que puedes llegar a conocer a un inversor, puedes llegar a conocer a un gran aliado que te abre oportunidades de negocio que muy potentes, cosas que justamente me han pasado a mí. Yo me he ido exponiendo a espacios sociales, no solo de forma presencial, sino también digital, que me han empezado a abrir muchísimas oportunidades dentro de mi país, Costa Rica, y también fuera de. Y son momentos en los que, o son situaciones en las que normalmente yo me quedaría como al margen, pero me he obligado a participar en estos espacios con la intención de ver qué surge. Y normalmente lo que ha surgido han sido cosas muy bonitas. O sea, he conocido personas muy interesantes y con quienes he podido compartir cada vez más. Y hoy en día mi círculo cercano de amigos ni siquiera está físicamente cerca de mí. Muchos de ellos están fuera de Costa Rica, en otros países, pero está esa cercanía porque logramos ir creando una conexión de manera virtual a través de estas comunidades de negocios y de emprendimiento y desarrollo personal en las que me he ido involucrando. Así que bueno, importantísimo salir a espacios sociales, no solo físicos, sino también digitales. Y ahora bien, cuando estemos en esos espacios de interacción, vale mucho considerar digamos que algunas recomendaciones. La primera es que si vas a ir a un espacio social donde sabes que como introvertido eso te desgasta y es como tal vez es una fiesta y esa fiesta sabes que bueno va a haber mucho ruido, tal vez mucha gente no sé tomando y bailando y como que hay mucha dinámica, eso sabes que tal vez te aturde y te hace sentir como la oveja negra de ese espacio. A pesar de eso, si vas a ir a un espacio de ese tipo, para que no te sientas mal y para que no te reproches luego de haber ido, es muy importante definir un propósito claro de por qué vas a ir, como cuál es la intención de ir. Tu objetivo va a ser como abrir tu mente a conocer otras personas, a, a quitar de tu cabeza el juzgar, el que si la persona está ahí va a ser de tal forma, porque muchas veces yo estaba en entornos de este tipo en donde conozco a personas que también son introvertidas, que no querían estar ahí, pero que conectan mucho con uno y de alguna manera esa relación de amistad se hace muy bonita y ocurrió únicamente porque ambos tomaron la decisión de estar en un espacio social en el que no querían estar. Y es muy curioso, es como que se conocen, o sea, llegas a conocer personas en un lugar en donde técnicamente no hubiesen decidido estar en primer lugar, pero que gracias a que ambos tomaron la decisión de salir de la zona de confort, se dio ese encuentro. Eso me ha pasado muchas veces y lo agradezco muchísimo. Probablemente varios de los que están escuchando aquí son de ese tipo de situaciones que nos hemos conocido. El punto es que vale la pena siempre definir un propósito. O sea, ¿por qué vas a ir a ese evento? Para que al ir, como que te sientas que hay un plan. Al final el introvertido necesita también como que todo esté planeado. Entonces, si ya tienes como un plan de por qué vas a ir, de alguna manera te vas a sentir más cómodo durante el evento. Otro punto importante es que en este tipo de lugares, y a mí me pasa, el objetivo no sería uno como introvertido intentar hablar con todo el mundo. Yo lo que he hecho es, y con la manera como me he sentido más cómodo, es como identificar con quienes siento una energía muy similar y una apertura y tratar de conversar con esas personas y hacer como una conversación uno a uno. O sea, enfocarme en conversaciones, en pocas conversaciones, pero profundas con personas específicas del lugar
en lugar de intentar ir a hacer como relación con todos los que están en el espacio, en esa zona. Porque si yo llego a un evento con la intención de conocer a todo el mundo, siendo introvertido y además tímido, como que me voy a sentir muy forzado, voy a sentir mucha presión y probablemente si no logro conocer a muchas personas voy a sentir como que perdí el momento, como que perdí esa oportunidad y luego me lo voy a reprochar. Y para no llegar a ese punto, lo mejor es ser un poco más sinceros con nosotros mismos, en saber que no vamos a conocer a todo el mundo, pero al menos vamos a intentar hacer una o dos o tres relaciones profundas o significativas con las personas que estén en ese lugar. Por lo menos conocer tres personas, una persona, pero que sea significativo. Y eso ya nos da una sensación de logro. Luego, muy importante, es el hecho de recordar que es importante o valioso dar pausas, o sea, tener pausas de este tipo de actividades. Yo he llegado a un momento en el que durante los últimos años he estado haciendo tantas cosas durante, digamos que de forma repetitiva, con mis emprendimientos, con clientes, proyectos y así, que me he obligado a estar en situaciones sociales de manera muy recurrente y es ahí donde me he dado cuenta de lo desgastante que puede ser para mí. Entonces, poco a poco he ido interpretando la importancia de irme dando pausas, como pausas para recargar, no para aislarme otra vez por completo y ya no más, sino para darme cuenta de que sí es importante estar en entornos sociales, pero al mismo tiempo es muy importante darme un espacio para recargar y volver a ese entorno. Entonces se vale el desconectarme por completo. Usualmente lo intento hacer fines de semana, por eso yo en mi agenda, en mi calendario, antes yo trabajaba de lunes a lunes en mis proyectos y si tenía que agendar una cita con un cliente, hasta daba la opción de agendar el sábado o el domingo. Y llegó un punto en el que dije, no, o sea, yo necesito recargar. Y es ahí donde decidí que ya mis clientes solo podían agendar de lunes a viernes. Y luego fui un paso más allá y decidí que ahora las personas que quieran como cotizar mis servicios solo podían agendar de martes a jueves. Y así fui liberando el lunes y el viernes para también tener un poco más de paz a nivel de mensajes, a nivel de interacción con otras personas. En fin, es muy importante intencionar crear esos espacios para poder recargar. Y lo otro muy importante es que conforme vayamos conociendo personas, la idea no es como estar hablando con todos los que conozcamos porque nos forzamos a generar esas relaciones, sino siempre es bueno identificar de todas las personas que conocemos con quienes conectamos mucho más, con quienes sentimos que hasta nos recargan de energía y intencionalmente comenzar a interactuar más con ellos. Es decir, no se necesita estar conociendo personas nuevas cada vez, sino que es mucho más valioso ir creando relaciones duraderas y significativas con esas personas que ya conoces. Así que yo lo que hice fue como hacer una lista de todas las personas que conozco, clientes, amigos, aliados, etcétera, con los que más interactúo o con los que de alguna u otra manera se alineen a mí y fui como buscando cuáles eran las principales personas con las que yo quisiera pasar más tiempo, tanto clientes como aliados, como amigos, familiares, etcétera, e intencionalmente empecé a organizar mis días, mis tiempos para pasar más tiempo con ellos, más tiempo con esas personas, ya sea virtual o presencialmente. El punto es que es bueno intencionar ir creando relaciones de alto valor con quienes ya hemos ido conociendo, en lugar de sentir como que tenemos que conocer más personas. Y ahora sí, conociendo estos aspectos como sencillos, pero creo valiosos considerar mencionarlos, especialmente si tal vez eres una persona que todavía, por ser introvertido, no ha dado el paso a estar en espacios con más personas o incluso por ser tímido, no te has obligado a estar en momentos en donde te sientes vulnerable. Bueno, con esto que ya dije, creo que puede ser una guía. También, de nuevo, para mí, todas las oportunidades que están ocurriendo en mi vida actualmente, las oportunidades de poder viajar, las oportunidades de tener negocios online, de generar ingresos por mi cuenta, de no depender de terceros para poder mantenerme, es como que todas estas cosas han ido ocurriendo gracias a que identifiqué mi forma de ser, pero también entendí las ventajas de ser lo opuesto y traté de forzarme de vez en cuando
a hacer ese opuesto. Gracias a todo ello, bueno, claramente he ido pudiendo como ampliar mis horizontes, he ido también incrementando mis habilidades de comunicación que al final me han ayudado para poder exponer y dar conferencias. Yo recuerdo que las primeras conferencias que di sudaba demasiado, es como que me daba el corazón aceleraba a tope, y hoy en día me siento súper cómodo hablando enfrente de otras personas. Y bueno, eso es por práctica. Al final el truco está en la práctica, está en constantemente hacerlo. Y por supuesto, no significa que cuando estés en un entorno social tienes que intentar ser otra persona. Algo interesante es que una persona que sea interesante de conocer, para la redundancia, es una persona que es genuina, y genuina no significa que tienes que ser como el centro de atención hablando de todo tipo de cosas y saber de todo, sino que ser una persona que sabe muy bien de esas pocas cosas en las que decidió enfocarse, y sobre todo que es una persona que aprende a escuchar. Una habilidad que para mí me ha ayudado muchísimo en mi vida es tratar de callar lo más posible para poder entender a la otra persona y poder generar una conversación donde ambos nos sintamos cómodos. Yo he visto momentos en los que hay dos personas conversando y como que parece que una persona está hablando al aire y la otra también al aire, porque son como dos temas independientes, pero como que se están comunicando o se intentan comunicar. Entre ellos se creen que se están comunicando, pero en realidad es como que cada uno tiene su propio tema, y como ninguno está escuchando al otro, lo que digan va a ser como interesante. Y esto es muy curioso, lo he visto muchas veces, y por eso me parece muy útil el aprovechar nuestras capacidades como introvertidos de escuchar y de analizar para realmente crear conversaciones de valor. Y son esas conversaciones de valor las que luego te llegan a ser cada vez más interesante en entornos sociales, porque tienen más temas para compartir, no solo experiencias tuyas, sino de otras personas, y experiencias profundas, no cosas superficiales de lo que han vivido otros, porque justamente tus conversaciones con ellos fue, fue así, eh, más conectiva, y gracias a que escuchabas más de lo que hablabas. Y bueno, básicamente eso es como lo que quería mencionar. Creo que era un espacio sobre todo para yo alinear ideas sobre este tema que es como mi manera de ser, el hecho de por qué hoy en día yo todavía me considero una persona tímida, pero que se esfuerza a ser más de conectar con otras personas, pero siempre teniendo presente que la intención no es pasar de ser introvertido a extrovertido, sino ser un introvertido que tiene claro los beneficios de serlo, de saber que tiene que darse pausas para conectar, para tener paz, como en mi caso, que yo busco siempre estar como en espacios tranquilos, sin ruido, en silencio, para recargar, y al mismo tiempo entender que una vez que has recargado energía, vale mucho usar esa energía para ir a entornos más del entorno de tipo del introvertido, que es entorno más bulliciosos, más de gente y así, para poder aprender y crecer. Al final de eso se trata la vida, de crecer constantemente, de buscar la manera de ser mejores personas todos los días, y qué mejor manera que exponernos a entornos que nuestro mismo cuerpo nos dice que nos vamos a sentir incómodos, pero es gracias a ese hecho de exponernos que terminamos descubriendo cosas nuevas, y sobre todo terminamos conociendo personas interesantes que se pueden convertir en nuestros mejores amigos, e incluso puede ser que en algún momento ahí aparezca la pareja ideal. Así que sin más, muchísimas gracias de nuevo por estar en el podcast, por estar en este episodio en particular. Sabes que mi objetivo es publicar un episodio todas las semanas. Yo los publico en mi comunidad notasdevalor.com. Ahí puedes ir a notasdevalor.com y te puedes agregar a la comunidad en WhatsApp, donde además de publicar yo el podcast, también publico todos los días diferentes contenidos en distintos formatos, contenidos de valor como reseñas de libros que yo leo, películas que recomiendo de valor, y bueno, otro montón de formatos que para mí es una manera de compartir cosas útiles con el mundo. Y así que ahí puedes entrar, es una comunidad totalmente gratuita. Y además, si quieres saber más sobre mí, puedes ir a ricardocr.com. Ahí también vas a encontrar información sobre esta comunidad y otros temas como mis servicios. O puedes escribir Ricardo Elizondo García en Google y el primer resultado será mi página web. Sin más, muchísimas gracias por estar hasta aquí. Te mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Ricardo Elizondo y nos vemos en el próximo episodio.
Pura vida. Chao.